Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Biblia y su manejo. Hoy te invito a hacer un viaje al pasado, a un tiempo en el que no existía la Biblia escrita. Antes de los libros, los capítulos y los versículos, antes de que alguien pudiera abrir un texto sagrado, la palabra de Dios ya vivía y resonaba entre su pueblo. Yahvé hablaba, guiaba, corregía y consolaba, mucho antes de que su mensaje quedara grabado en papel o pergamino. En los tiempos antiguos casi nadie sabía leer o escribir. Las culturas eran orales, la sabiduría y la fe se transmitían mediante relatos, cantos, proverbios y memorias familiares. En el pueblo de Israel, los padres enseñaban a sus hijos quién era Yahvé, qué había hecho por ellos y cuáles eran sus mandamientos. La transmisión de la fe no era un acto intelectual, sino una forma de vida. Así lo enseña el Deuteronomio cuando dice: graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos, háblales de ellas tanto si estás en casa como si vas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6,67. La palabra de Dios se mantenía viva en la memoria, en las conversaciones diarias, en la enseñanza constante dentro del hogar. Antes de existir una Biblia escrita, Yahvé hablaba directamente a su pueblo. No se comunicaba a través de un libro, sino a través de la vida misma. Habló a Adán y Eva en el jardín del Edén, GN 3, a Noé para salvar la creación del diluvio, GN 6,13-22, a Abraham para hacerle una promesa eterna, GN 15,5-6, y a Moisés desde la zarza ardiente, revelándole su nombre, yo soy el que soy, Éxodo 3,14. Cada encuentro era una experiencia única de fe, una revelación viva que se grababa en el corazón más que en la piedra o en el papiro. Antes de que existiera el texto, ya existía la relación. Antes de la escritura, ya había alianza. El pueblo de Dios no dependía de un libro para conocer la voluntad divina. Tenía profetas, sacerdotes y ancianos, hombres y mujeres que custodiaban y transmitían la palabra recibida. Los profetas hablaban inspirados por Yahvé y proclamaban: así dice Yahvé, Amós 1,3, Jeremías 2,2. Su voz tenía autoridad, porque el pueblo sabía que en ellos hablaba Dios. Los sacerdotes, por su parte, enseñaban la ley a través de rituales y fiestas. Cada celebración recordaba algo que Yahvé había hecho. La Pascua conmemoraba la liberación de Egipto, el sábado recordaba el descanso del Creador, y el día del perdón hacía presente su misericordia. Los ancianos también jugaban un papel importante, transmitiendo las historias y las enseñanzas para que las nuevas generaciones no olvidaran las maravillas de Dios. Con el paso del tiempo surgió la necesidad de poner por escrito parte de esta revelación. La escritura no reemplazó la tradición oral, pero sirvió para conservarla y protegerla del olvido. El libro del Éxodo dice: Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé, Éxodo 24,4. Estos primeros escritos, leyes, oraciones, cantos y relatos del pacto, fueron el inicio de lo que más tarde se convertiría en el Pentateuco. Sin embargo, muchos libros del Antiguo Testamento se redactaron siglos después de los acontecimientos que narran. Las historias de los patriarcas y del Éxodo circularon de boca en boca durante generaciones antes de ser plasmadas por escrito. Esto nos muestra algo hermoso, que la Biblia no creó la fe, sino que fue la fe la que dio origen a la Biblia. La comunidad fue siempre el corazón de la transmisión. El pueblo de Israel mantenía viva la palabra de Yahvé a través de las fiestas, las oraciones y los cantos. Cada celebración era una forma de enseñar y recordar. La Pascua conmemoraba la liberación de Egipto, Éxodo 12,14-17, la fiesta de las semanas daba gracias por la cosecha, Deuteronomio 16,9-12, y el día del perdón renovaba el pacto de amor y misericordia con Dios, Levítico 16. La lectura pública de la ley era un acto solemne. Moisés ordenó que cada 7 años, toda la comunidad se reuniera para escucharla. Leerás esta ley delante de todo Israel, para que la escuchen y aprendan a temer a Yahvé. Deuteronomio 31, 10-11. De esta manera, incluso quienes no sabían leer podían escuchar la voz de Dios y mantener viva la fe. Cuando Jesús vino al mundo, ya existían muchos escritos sagrados, la Torá, los profetas y los salmos. Sin embargo, solo los maestros de la ley y los sacerdotes podían leerlos y enseñarlos. En las sinagogas los textos se leían en voz alta, y el pueblo escuchaba. Jesús mismo leyó en la sinagoga de Nazaret el rollo del profeta Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, Lucas 4,18, cf. Isaías 61,1, y luego dijo: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Lucas 4,21.
Con esas palabras, Jesús reveló que él mismo era la palabra viva de Dios. En él, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1,14. Después de la resurrección, los apóstoles comenzaron a anunciar el Evangelio de viva voz. No existía un Nuevo Testamento escrito, lo que existía era la experiencia viva del Cristo resucitado. Ellos predicaban lo que habían visto, oído y tocado. Con el tiempo, cuando las comunidades cristianas se expandieron, surgió la necesidad de escribir los evangelios y las cartas apostólicas para conservar el mensaje. Así comenzó a formarse el conjunto de libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. La Biblia no apareció de repente como un libro completo. Fue fruto de siglos de fe, oración y discernimiento. El pueblo de Israel fue reuniendo sus escritos sagrados, y la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció cuáles textos eran verdaderamente inspirados. Fue la comunidad creyente, el pueblo guiado por el Espíritu, quien descubrió en esas palabras la voz auténtica de Dios. Por eso decimos que la fe existía antes del libro, y que el libro nació de la fe. Esta historia nos enseña algo profundo. Primero, que la palabra de Dios es viva y no depende solo del texto escrito. Yahvé habló antes de la Biblia y sigue hablándonos hoy a través de su Espíritu. Segundo, que la fe se transmite en comunidad. Así como Israel recordaba las obras de Yahvé en sus fiestas, nosotros recordamos las obras de Cristo en cada Eucaristía. Tercero, que el Espíritu Santo sigue actuando, inspiró a los profetas y apóstoles, e inspira hoy a la Iglesia para comprender la Escritura y vivirla. Y por último, que recordar es un acto sagrado. Al recordar las maravillas de Dios, renovamos nuestra fe y mantenemos viva su palabra en el corazón. Antes de la Biblia escrita, la palabra de Dios ya caminaba con su pueblo. Era una voz que llamaba, que liberaba, que prometía, que perdonaba. El libro vino después, como memoria y testimonio de esa historia de amor entre Yahvé y su pueblo. Por eso, cuando abrimos la Biblia hoy, no solo leemos un texto antiguo, escuchamos una voz eterna, la misma que habló a Abraham, que llamó a Moisés, que inspiró a los profetas y que en Jesús se hizo carne. Antes del libro estaba la voz, y esa voz sigue viva hoy, hablándonos al corazón.